Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video analizando un poquito pues sobre todo lo que va relacionado con el tema de Vinicius, la renovación, una posible renovación de Vinicius que he visto por ahí que se va a cerrar en los próximos días. He visto que Vinicius pues y su entorno de alguna manera han filtrado algunas cosas. He visto que también el Real Madrid como institución manda a tipos como José Félix Díaz a mandar también su mensaje o filtrar a través de su mensaje. La verdad he visto varias cosas que me han ido llevando hasta un punto en el que pienso que tal vez esto sí se puede hacer. Mira que yo hace unos días decía que la sensación que tenía es que el Madrid a lo mejor se quería deshacer de Vinicius Junior, pero hoy estoy pensando que probablemente, que a lo mejor no, que tal vez no haya podido me haya podido equivocar perfectamente y no tengo ningún problema en reconocerlo, sino que el Madrid lo que intenta hacer es llevar a un punto en el que salga el club beneficiado de alguna manera con este tema de la renovación. Recordemos que estamos hablando de una suma de dinero bastante interesante para tanto para Vinicius como para el Real Madrid. Vinicius sabe que de alguna manera este puede ser el mejor contrato de su carrera. Si firma por 5 años, estamos hablando de que va a llegar alrededor de los 30 años con contrato en el Real Madrid. Y bueno, todavía seguramente por la clase de futbolista que es, será un futbolista con muchísimo para dar. Pero creo que el contrato más bestia que puede firmar tal vez sería este que viene ahora, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas de las que puedo comentar, sobre todo lo de algunos aficionados tirándole hate a Vini por querer cobrar su dinero. Y ya voy a explicarme esto porque hay algo que realmente no entiendo, pero en lo absoluto. Les voy a pedir una sola cosa y es lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para determinarlo juntos, ¿no? Quiero que empecemos hablando de esto un poco antes sobre el cambio que ha hecho el Real Madrid. A ver, Ancelotti ha sido criticado durante muchísimo tiempo por no dar soluciones a los problemas, por aparentemente no preparar bien los partidos, porque parece que no hay táctica, sino que a la de Dios y que resuelvan los de arriba. Ha sido básicamente criticado durante mucho tiempo por esto, pero para mí la gran obra de Carlo Ancelotti en lo que va de temporada ha sido en los últimos 2 partidos, Atlético de Madrid y Manchester City, hacerle entender a los futbolistas que no había otra solución que era trabajar absolutamente todos. Lo dijo Ceballos después del partido en el Etihad, lo dijo Rodrigo en la previa al Etihad en rueda de prensa, lo ha mencionado Ancelotti en varias oportunidades. Y bueno, la filtración que hubo es que en el vestuario, en el descanso, en el derby, Ancelotti fue muy claro. Parece que lo que les dijo fue: si no presionamos todos, si no hacemos todos nuestro trabajo, no somos solidarios en el terreno de juego, no corremos todos, muy probablemente las cosas no vayan a salir y vamos a ver cambios en menos de 5 minutos. Esa fue como la amenaza que mandó Ancelotti, quien desde el minuto 1 ya puso a calentar a futbolistas como Modric, como Brahim y como Camavinga, ¿no? Pues parece que eso les ha dado un clicazo a los futbolistas porque han salido de una manera diferente en la segunda parte contra el Atlético, y el partido del Etihad es que ha estado bastante bien estructurado en ese sentido, ¿no? Creo que lo han entendido a la perfección lo que necesitaba el equipo y creo que han ido todos básicamente a una. El Madrid en el Etihad para mí ha sido muy superior al Manchester City en muchos aspectos y yo creo que eso es relacionado a Carlo Ancelotti. Recuerden que al principio de temporada había muchas dudas, incluso entre nosotros mismos, de cómo iba a ser Carlo Ancelotti o el Real Madrid en general para jugar con 4 futbolistas que su naturaleza no es defender, que no sean los más sacrificados en defensa, sobre todo especialmente en 2 casos concretos. El de este hombre, lo olvidé, Kylian Mbappé y Vinicius Junior. Yo creo que eso lo han entendido a la perfección y para mí el punto clave es ese, esa charla de Ancelotti, cómo ha sabido motivar a sus futbolistas de explicarles cómo funcionan las cosas, y yo creo que eso es algo que hay que reconocérselo. Si bien es cierto que a Ancelotti se le ha criticado mucho, para mí esto es una gran obra de cómo ha sabido entrarle a los chicos para que puedan entender que había que hacer el trabajo de manera correcta e idóneo para que pudieran encontrarse con las mejores soluciones a nivel defensivo. Sabemos que este equipo a nivel ofensivo es una absoluta locura, pero creo que estando a este nivel en el que, bueno, no vamos a decir que Vinicius se va a convertir en Dani Alves, bueno, ni siquiera Dani Alves es gran defensor, en qué sé yo, en Carvajal defendiendo por ese lado o en Mendy, pero que sí pueda echar una manito en defensa, tanto él como Mbappé, como Rodrigo y como Bellingham. Creo que eso va a ser un punto de inflexión. Creo que puede ser un punto de inflexión lo que sucedió en el Etihad. Y bueno, vamos a ver, lo iremos comentando, pero sí, repito, aquí venimos a darle palos a Ancelotti, pero cuando tiene la razón y cuando hace algo que para mí
favorece al equipo y que es gracias a él o a su cuerpo técnico, también hay que reconocerlo. Es de sabio decir las cosas, alabar, criticar, siempre decir las cosas como son y no inventarse absolutamente nada, ¿no? Chicos, vamos a hablar un poquito del tema Vinicius porque sí, es algo que está muy, muy calentito. Ha habido todo tipo de filtraciones. De hecho, ayer estuve viendo, creo que en el canal de Iñaki, a un periodista diciendo que podía ser cuestión de días para que se cerrara la renovación de Vinicius. Y como les dije, muchachos, yo creo que pese a que hace unos días le comentaba que la sensación que tenía es que el Madrid tal vez podía mandar al carajo a Vinicius de alguna u otra manera, que se entienda esto, es decir, de decir, mira, no, ya estamos cansados, no queremos negociar, vamos a intentar darle salida, vamos a fastidiarlo con ofertas absolutamente lamentables, ¿no? Para esa era la opinión que yo tenía para lo que estaba saliendo en el momento. Pues hoy ha salido que en el tema Vinicius, el Madrid es el que tiene el control, que no está en venta este futbolista, que si él quiere salir tiene que llegar un equipo con los 1.000 millones de la cláusula de rescisión. Y bueno, la otra que tiene también es que supuestamente el que se ofreció para escuchar la propuesta, que no quiere decir para marcharse, pero sí para escuchar la propuesta árabe, por cierto, una propuesta que ellos califican como irrechazable, fue el propio Vinicius. Esto para mí es una filtración del entorno Vinicius. También lo de que en el tema Vinicius el que lleva la batuta es el Real Madrid, para mí es una especie de filtraciones mediáticas para que esto se convierta obviamente en una negociación pura y dura en la que se entiende que hay una cantidad de dinero en juego que bueno, es absolutamente demoledor, ¿no? Y creo que va por buen camino, creo que esto va a terminar haciéndose. Vinicius entiende a la perfección que en Europa no va a estar mejor que en ningún otro lado que en el Real Madrid, y creo que también entiende que irse a Arabia sería prácticamente enterrar su carrera deportiva de una manera absolutamente demoledora, porque no va a tener ningún tipo de reflectores, se tiene que olvidar absolutamente de cualquier premio, que probablemente es algo que él tiene. Él vivió hace poco lo del The Best, también el trago amargo del Balón de Oro, pero vivió lo del The Best, que tuvo que haber sido algo muy bonito. Y no creo sinceramente que este hombre vaya a estar pensando de alguna manera, muchachos, que va a dejar su carrera absolutamente a la deriva así, ¿no? Y bueno, hablando un poquito de esto, hay mucha gente que ya está lanzándole hate a Vinicius, que pesetero, que está filtrando esto para conseguir un mejor contrato. Yo creo que absolutamente todos estamos en una posición en la que queremos ganar más dinero, queremos sacar el mejor valor posible, y más si cuando entendemos que lo que hacemos y aportamos para nuestros jefes, para lo que representemos en general, es de mucho valor, ¿no? Creo que en este caso Vinicius está haciendo lo que le corresponde. Claro, hay unos límites que obviamente no deben pasar y yo creo que Vinicius no va a llegar a ese punto, pero también no entiendo muchísimo a la gente que, por poner un ejemplo, está diciendo esto y diciendo, no, que como Vinicius va a querer cobrar como el que más en la plantilla, porque es el que más demuestra en partidos grandes, al menos de momento, a día de hoy, 13 de febrero del 2025, quién es el que más genera dentro del terreno de juego. Me pregunto algo, yo creo que no van a llegar a ese punto de ser el que más cobra en la plantilla, pero por lo menos creo que se va a acercar mucho a esas cifras. Pero hay gente que está diciendo que tal vez no se lo merece, y ahí es la misma gente probablemente que estaba diciendo que Mbappé había que darle absolutamente todo. Y ojo, nada en contra de Mbappé, creo que más bien está haciéndolo bien, creo que se está adaptando un poquito más al equipo, pero ¿por qué a Mbappé darle absolutamente todo cuando no nos había dado prácticamente nada o nada realmente? Y a Vinicius, por cierto, dinero que no estamos pagando nosotros y que seguramente Florentino lo tiene bastante controlado, pero ¿por qué a Vinicius se le quiere negar algo que es probablemente su derecho? Y después de todo lo que nos ha dado, o sea, ¿cuál es el argumento para decir Mbappé no o Mbappé sí y Vinicius no? Es que no acabo de comprenderlo. Repito, esto va a ser aparentemente largo, pero la sensación que tengo es que ambas partes quieren entenderse. Vinicius quiere quedarse en el Real Madrid, utiliza esto para sacar más dinero, y el Madrid utiliza lo otro para intentar convencerlo de muchas cosas, de mira, no, tienes que quedarte aquí, pero bueno, bajo ciertas, o sea, lo de siempre. Para mí esto va por buen puerto, pero la verdad no entiendo muchas veces a los aficionados del Real Madrid. Es que en la memoria fresquita está lo del Etihad, y ahí está porque alguien está pidiendo la cantidad de dinero que está pidiendo, ¿no? Nada, chicos, voy a dejar hasta aquí este video. De pronto más tarde haga otro video. De momento quiero saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció lo de que les opiné acerca de Ancelotti y cómo hizo ese cambio en los futbolistas? ¿Qué les parece lo del tema de la renovación de Vinicius? Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.